Ya, entonces definimos que vamos a tener, para terminar el semestre, nos falta terminar los contenidos que son, que vamos a revisar hoy, lunes 5, y el día jueves 8. Terminamos con la última parte de la materia, que es el área eh, funcional de marketing. Luego, el lunes 12 vamos a hacer el repaso para que se puedan preparar para la prueba, que está planificada para el día jueves 15, en el mismo horario de la prueba anterior, que era, me parece que la pusimos de 5 a 6 y media o de 5 y media a 7. Ahí va a quedar registrado en el campus el horario. Igual que en las oportunidades anteriores, tanto Natalia, que es la alumna, que es la ayudante, como yo, vamos a estar atentos para resolver las consultas que ustedes han tenido durante los controles, los problemas que se den, y que los solucionamos de inmediato o justo al término del control. Estamos siempre atentas. Con eso terminamos la parte notas de pruebas. Ahora, nos van a quedar otras 2 semanas que están dentro del calendario para terminar las otras evaluaciones que tenemos en el semestre. Y en eso, la última evaluación es, bueno, vamos a tomar las pruebas y controles atrasados, nos vamos a dar una fecha que es la última semana de julio, y en esa semana evaluaremos, haremos todas las evaluaciones que estén atrasadas y quienes han hecho su justificación para no dar alguna prueba. Y, y también durante esa semana tienen que entregar un trabajo. Ese trabajo normalmente en un semestre habitual hubiera sido visitar empresas y levantar datos prácticos de la empresa y presentar un trabajo de investigación sobre los contenidos, identificando las áreas funcionales, las características de esas empresas, la clasificación, etcétera. Sin embargo, la idea es que nos cuidemos. O sea, el que estemos trabajando de manera virtual significa que cada uno de ustedes tiene que también estarse cuidando en sus casas. Entonces, hemos modificado ese trabajo para que ustedes puedan hacerlo práctico, pero a través de un video. Ese trabajo no es individual, es en grupo. Y ustedes les voy a dar la posibilidad en este semestre de que ustedes formen sus grupos. La idea es que sean grupos de 3 personas y puedan hacer dar respuesta exponer los temas que hemos visto en este semestre a través de contarlo y a través de un video. En este video no se va, o sea, no me interesa que sea un video en calidad, no sé, 4K, alta definición. No, me interesa que ustedes puedan dominar los contenidos y exponerlos, hablar sobre los contenidos que hemos visto en la clase. Yo les voy a subir ahora, al término de la clase, un poco más tarde el día de hoy, el contenido específico que debe tener ese trabajo, y la idea es que ustedes puedan hacer, y de qué manera tienen que estar esos videos, porque la idea es que sea un video un poco más así como una exposición, como si fueran a disertar. Así que les voy a dar ahí las características específicas de qué debe contener, y ese video después me lo tienen que enviar para poder colocar la nota durante a fin del mes. Cada grupo de 3 personas debe tener un gerente de grupo. Esa persona que ustedes mismos van a designar es la persona encargada de informar cualquier situación que ocurra dentro del grupo. Por ejemplo, si alguien no trabajó, no expuso, no participó en el video, es responsabilidad de los demás integrantes del grupo de informarlo y sacarlo del grupo. Si el grupo no lo incorpora, entonces eso afecta la nota, porque es fundamental que todos los integrantes participen activamente. Así que si alguien no lo hizo bien o no participó y el curso no ha tomado la decisión de quitarlo del grupo, entonces eso va a afectar la nota de todos, no solo la nota de la persona que salió.
Ahora, si alguien no está en el grupo, tiene problemas, lo vamos a resolver o sea, en forma individual con las personas que tengan algún conflicto. Así que el trabajo no es un trabajo largo, es un video que entre las 3 personas promedia los 10 minutos. Es una temática bastante flexible para que ustedes mismos puedan revisar los contenidos que aprendieron y exponerlos desde el punto de vista teórico o también desde el punto de vista de ejemplos. También lo pueden hacer de esa forma. Pero todo el detalle va a estar puesto en el instructivo del trabajo. Pueden acompañar a la parte de exposición, pueden acompañar pequeños videos, como ustedes también lo usen como creatividad. La única particularidad, hay en el canal de YouTube de la asignatura, hay algunos videos que hicieron sus compañeros del semestre pasado. Así que si quieren los pueden revisar. La única particularidad ahora va a ser que esas exposiciones tienen que ser un poco más distantes del computador para evitar la tentación que se produce de leer los contenidos en vez de irlos explicando con sus propias palabras. Me interesa más que lo hagan con sus propias palabras en vez de que estén leyendo. Así que ese es el trabajo final. Vamos a tener tiempo para resolver las dudas, todas las inquietudes que tengan, porque vamos a tener 2 semanas para eso. Entonces, una semana de trabajo, de que ustedes investiguen y después un día de consultas cuando ya estén cerrando el trabajo, porque a veces al momento de terminar es cuando se dan la mayor cantidad de inquietudes. No sé si eso aclara un poquito lo que se viene con el trabajo o todavía persisten algunas dudas. Cuéntenme. Todo claro, profe. Gracias. Ya. Profesora, mi duda es, ¿la fecha de entrega será la última semana de julio? La última semana de julio. Esa semana tienen que estar puestas todas las notas. Así que no puedo darles como plazo el día viernes 30, pero tengo que tener el tiempo suficiente para poder revisar los videos y resolverlos, así que puede ser en esa semana y perfectamente el miércoles 28, por ejemplo, como plazo máximo, pero lo pueden enviar antes. Me parece bien. Ahora, esta semana ustedes van a tener hartas pruebas. Siempre esa semana es súper agotadora porque son las últimas pruebas de todas las asignaturas. Entonces, por eso yo preferí dejar la prueba para el 15, de manera que la semana siguiente ustedes puedan enfocarse en este trabajo, o ya terminando la prueba, se enfoquen en este trabajo después de haber hecho la prueba, porque así van a tener más frescos los conocimientos y puedan trabajar full en esto y después les quede tiempo para poder estudiar las pruebas de las otras asignaturas. Así que cualquier duda va a estar, les voy a subir la pautita y a partir de la lectura de esa pauta seguramente van a aparecer algunas consultas que tengan. No sé si alguien tiene alguna otra duda, porque si no pasamos a los contenidos de materia del día de hoy. Que de hecho yo ya lo tenía semi planificado, de cuándo íbamos a revisar la parte de finanzas. Ya, estoy publicando. Hemos visto en la asignatura el área funcional de producción. Vamos a revisar ahora el área funcional de finanzas y dentro de ellas tomaremos la contabilidad y las finanzas
sin perjuicio de que ustedes las revisan con mayor profundidad en una asignatura que es de contabilidad. Lo mismo el capítulo siguiente, como les mencionaba al principio del semestre, esta asignatura se trata de alguna, podríamos denominar alfabetización de conceptos organizacionales. La idea es que ustedes se vayan familiarizando con ellos y después en las otras asignaturas profundicen mucho más lo que han aprendido. Esta pincelada de antecedentes pueda ser vista con mayor detalle en las otras asignaturas que tienen ahora, en este semestre, por ejemplo, contabilidad, y que continúan después, y en otras asignaturas que van a tener, porque igual van a tener marketing, igual van a tener producción, y también van a tener 2 asignaturas de recursos humanos. Me parece que ya el próximo semestre empiezan con recursos humanos con el profesor Sergio Salgado, así que van a ir profundizando esas asignaturas. Pero es bueno que ustedes las vean ahora desde la perspectiva organizacional de cómo se estructura la organización y no como temáticas aisladas una de la otra, sino cómo cada una de estas áreas funcionales participa para el desarrollo efectivo, favorable y exitoso de la organización como un todo. Entonces, visto eso, vamos a revisar ahora el área de contabilidad y finanzas. Y especialmente vamos a ver en qué consiste el sistema financiero. Lo hice aquí a través de un mapa y que podamos hacer una revisión de en qué consiste. El sistema financiero tiene que ver con los recursos de la organización y tiene que ver con los recursos desde 2 perspectivas. Lo primero es las fuentes de obtención de esos recursos y lo segundo es el uso que se le da a esos recursos dentro de la organización. Entonces, será el área financiera quien identificará dónde están los recursos, cómo obtenerlos y qué hacer luego con esos recursos. ¿Cuántos los vamos a destinar? ¿En qué periodo? ¿En el corto plazo? ¿En el largo plazo? ¿Cómo vamos a usar? ¿Quiénes nos deben? ¿Cuándo nos van a pagar? ¿Cómo planificar para que la organización siga funcionando, aun cuando pueda haber diferencias entre la obtención de esos recursos y el uso que nosotros le demos? Tiene que haber una consistencia entre ellos, ya que si por dar un ejemplo, si todas las cosas, los materiales que nosotros estamos vendiendo, nuestras mercaderías, nuestros productos, nuestros servicios, están hechos con pago a 120 días, es decir, nuestros clientes nos pagarán en 120 días, entonces nosotros no podemos comprometernos con nuestros acreedores o nuestros proveedores para pagarles al contado, porque hoy no vamos a tener los recursos suficientes para ese pago. Entonces, el área de finanzas es quien se encarga de la conciliación entre la obtención de recursos, la identificación de las fuentes, el tiempo en el cual se van a recuperar, se van a obtener y el uso que vamos a darle a esos recursos. Entonces, veamos ahora en este mapa conceptual una de las funciones y nos vamos a ir primero en las fuentes de financiamiento. Entonces, primero, el área de finanzas se encarga de conocer y elegir las distintas fuentes de financiamiento. Luego, para conocer esas fuentes y poder tomar una decisión y elegirla, entonces el área de finanzas debe tener claridad de qué es lo que ocurre en el mercado, qué es lo que está pasando con los mercados financieros. Por ejemplo, ahora en pandemia es importante saber el movimiento de las tasas de interés. Entonces, dependiendo del tipo de tasas de interés, es que nosotros podríamos elegir un financiamiento y podemos comparar las tasas de interés de corto plazo y las de largo plazo. Ahora, esas fuentes de financiamiento pueden ser tanto de la empresa como ajenas. Si son de la empresa, de financiamiento propio, pueden ser las internas, es decir, las fuentes que ya la empresa ha generado, y las vamos a ver en detalle en una siguiente lámina, o pueden ser externas, propias pero externas. Pero también pueden ser fuentes ajenas, es decir, que no pertenecen a la empresa y estas pueden ser de corto
o de largo plazo. Entonces, de esa forma, la empresa se encarga de obtener los recursos. Ahora, ¿qué qué necesita entonces para cumplir la segunda función, que es la elección de la inversión? Para invertir, las personas que se encarguen del área financiera deben tener absoluta claridad de los tipos de inversión, primero de conocer la organización, saber qué tipo de activos la organización requiere, conocer el tipo de inversiones que existen, tanto las que son de explotación, de funcionamiento cotidiano de la organización, como de capital, nos permiten funcionar a más largo plazo, y dependiendo del periodo en el que la organización se encuentre. Entonces, tomaremos la decisión. Uno de los grandes problemas que existen ahora con la pandemia es que muchas de las empresas tienen su equipamiento, tienen sus máquinas, tienen un edificio, pero como no han recibido ingresos, ahora no tienen este fondo que permite, que le llaman fondo de maniobra, capital de trabajo, activo circulante, dinero que permite que la organización vaya funcionando de manera regular. Entonces no saca nada de la organización con tener un edificio y máquinas si en realidad no tiene los recursos suficientes para la compra de, por ejemplo, materias primas. O sea, si la empresa se dedica a fabricar chalecos, no basta con que tenga las máquinas para tejer y el edificio donde están instaladas esas máquinas, si en realidad no dispone de fondos suficientes para la compra de lana, que es lo que necesita para tejer. Ahora, existen también otros tipos de inversiones que son inversiones de capital y que son inversiones principalmente de largo plazo. Ahora, las empresas también desarrollan técnicas para evaluar qué tipo de inversiones deben hacer y qué es lo que va a pasar, el efecto que tienen esas inversiones en el futuro. Eso lo van a revisar en detalle después cuando tengan la asignatura de evaluación de proyectos. En esa asignatura van a revisar exactamente los tipos de inversión que la empresa tiene y qué es lo que puede pasar en el futuro. Visto ahora, por ejemplo, una empresa podría determinar diversificar. Entonces, en este momento me dedico a la instalación de equipos de refrigeración, pero muchos de los restaurantes están cerrados, muchos de los lugares donde hay equipos de refrigeración no están funcionando, y como no están funcionando no puedo trabajar y por el producto de la pandemia necesito tener ingresos distintos. Entonces yo puedo tomar la decisión de qué hacer. Espero a que la pandemia se abra el mercado y poder retomar todas esas actividades, o puedo diversificar. Y como vendo equipos de refrigeración, ¿cierto? Reparo equipos de refrigeración, a lo mejor podría diversificar hacia la instalación, por ejemplo, de equipos de aire acondicionado. ¿Qué es lo que tendría que hacer la empresa para eso? Y ahí parte la decisión. Si lo que voy a hacer es diversificar, hay una serie de inversiones asociadas con eso. Entonces, primero tendré que capacitar al personal, tendré que comprar herramientas que me sirvan para eso, voy a tener que tener un stock de equipos de aire acondicionado de variados modelos que se adapten a las necesidades de los clientes, una campaña de marketing para ofrecer mis productos, voy a tener que hacer modificaciones en el giro de mi empresa. O sea, hay una serie de elementos. A través de el análisis de este proyecto podemos saber si en realidad conviene o no conviene seguir adelante con él. Y eso es lo que aparece ahí en la parte derecha, que pueden visualizar en su pantalla, en la parte inferior derecha, en que dice VAN, TIR, tasas contables, y en realidad van en valor actual neto,
TIR, tasa interna de retorno, y las tasas o la revisión contable en algunos casos para revisar las inversiones. Pero eso permite identificar y comparar distintos proyectos o revisar qué es lo que ocurre con ellos. Por ejemplo, les comento una experiencia. Cuando yo empecé a trabajar en una de las primeras empresas, me dijeron, como tú eres contadora auditora, entonces necesito que hagas esta evaluación. Y la empresa lo que quería evaluar era una empresa de servicios de acá de la región de la Araucanía, era evaluar si les convenía mantener los vehículos que tenían, unas camionetas, con el taller de mecánica que tenían ellos en ese momento, mantener esas mismas camionetas que ya tenían varios años, que estaban malas, que tenían costos de mantención. Esa era una opción, seguir con la misma flota de camionetas, con el taller y con todas. Opción 2 era cambiar todas las camionetas por una, ellos usaban camionetas marcas Chevrolet. Era reemplazar el parque de camionetas completo por camionetas Toyota. Entonces, una primera opción era el cambio de camionetas. Por lo tanto, había que evaluar ahí qué iba a pasar con eso. Había que había que mantener el taller, capacitar a los maestros en la mecánica de las camionetas Toyota. Se podían vender las camionetas antiguas, pero la empresa iba a tener que invertir en la compra de camionetas Toyota. Y había una tercera opción que era vender todo el parque automotriz, cerrar el taller y arrendar las camionetas en forma externa. Y me pidieron ese análisis, así que ahí estuve haciéndome experta en revisar los costos de mantenciones que tenían las camionetas actuales, qué costos qué nos ofrecía al comprar las camionetas Toyota, qué ofrecía el concesionario, cuántas camionetas eran, dónde nos convenía más comprarlas, etcétera. Y evaluar esas tres alternativas para hacer una sugerencia al cliente, al gerente, y llevar en realidad el detalle de la oferta. Así que no sería muy extraño que después, cuando ustedes empiecen a trabajar, les pidan un análisis de esto. ¿Qué ocurre con las inversiones? Si vendíamos el parque automotriz, ¿cuándo íbamos a recibir los fondos de la venta de esas camionetas Chevrolet? Y cuánto era lo que teníamos que invertir para la compra de las Toyota. Eso fue una inversión. Esa definición es netamente de carácter financiero. Esa es una decisión, una asesoría que pidió el gerente, pero es netamente de carácter financiero, porque depende de la decisión, dependió de ese estudio lo que la empresa hizo con posterioridad. Entonces, ¿en qué consiste, en resumen, la función financiera? Consiste en obtener los recursos al menor costo posible, ¿cierto? Porque si vamos a pedir un crédito, ojalá que las tasas sean bajas, ojalá ni siquiera pagar intereses, y luego asignarlos en aquellos activos financieros que proporcionen rentabilidad a la organización y que además tengan el menor riesgo. Porque existe una relación directa entre rentabilidad y riesgo. Si un producto o un servicio genera mayor riesgo, y vamos a definir después lo que es el riesgo, pero el riesgo es la posibilidad de que yo recupere el dinero que invertí. Entonces, será más riesgoso si yo invertí algo y en realidad tengo pocas posibilidades, más o menos posibilidades de recuperar. Si tengo menos posibilidades, entonces será más riesgoso. Pero si en realidad es seguro que lo recupero, entonces será menos riesgoso. Características del riesgo, por ejemplo, si yo deposito en un banco, tomo un depósito a plazo, el interés va a ser súper bajito, porque hoy el interés es muy bajo de los depósitos a plazo. Pero en realidad, si lo tomé a 7 días y tomé 1 millón de pesos, yo sé que en 7 días más yo voy a revisar mi cuenta y voy a recuperar el 1 millón de pesos. Entonces, prácticamente en esa operación no hay riesgo. El tema es que, habiendo invertido ese 1 millón, lo que gané va a ser, no sé, 100 pesos, mínima rentabilidad y mínimo riesgo.
Ahora, si yo tomo ese $1.000.000 y pienso en invertirlo y lo que voy a hacer es comprar, es que voy a hacer pan amasado y lo voy a ofrecer a mis vecinos, entonces tomo ese $1.000.000, compro los materiales, fabrico el pan amasado, lo ofrezco a mis vecinos y en realidad si voy a estar trabajando y vendiendo el pan y a lo mejor me va a quedar alguno que no voy a poder vender porque eso se debe vender dentro del mismo día, entonces significa que a ese proyecto la idea no es ganar $100 si voy a estar trabajando. Entonces, a ese proyecto que es más riesgoso que el anterior, entonces no voy a exigirle ganar $100, lo que ganaría en un depósito a plazo, sino que voy a suponer que si invierto $1.000.000, ganaré, no sé, $400.000. Y, y así, en distintos tipos de inversión hay también distintos niveles de riesgo. Hoy escuchaba las noticias de la BioBio de que encontraron un vehículo que transportaba, un camión que transportaba verduras desde Argentina y lo tomaron en el Paso Pinochado, donde pueden pasar los camiones. Entonces lo detuvieron y ¿qué traía? Traía verduras, cibuletas, selgas, lechugas, todas esas cosas. No me cabe duda que esas lechugas, ese camionero las compró, no decían las noticias si era él, o sea, si era por encargo que traía esas cosas o realmente era un negocio de él directamente, pero obviamente la ganancia que la persona, quien fuera, esperaba recibir al llegar acá a Chile con todas esas verduras, huevos, traían diversos productos del campo, era mucho más alta, era alta, esperaban, porque es una situación altamente riesgosa, que de hecho no funcionó porque les detuvieron y como ustedes saben, esos son productos que el SAC verifica en los controles fronterizos y que no se permiten ingresar a Chile así abiertamente. O sea, uno no puede traer huevos de un país al otro, sino que deben ser revisados por el SAC y deben tener todas las normas sanitarias para no estar pasando alguna plaga a través de los huevos, de las verduras, de las frutas, en general de los productos de los frutos secos, cualquier otra cosa como esta. Entonces existe una directa relación entre rentabilidad y riesgo, porque las personas arriesgan más porque suponen que van a tener una ganancia mayor. Entonces, esa es la decisión central del área de finanzas, obtener esos recursos y utilizarlos. ¿Y de qué manera? Se utilizan a través de un análisis que hace la organización y genera una estructura de capital, que es una proporción entre ingresos y gastos de corto plazo versus ingresos y pagos de largo plazo. Debe haber una sintonía entre ellas para poder determinar cuándo voy a tener los recursos para poder pagar esas cuentas. Lo que les mencionaba, ¿cierto? Vimos algunos conceptos ahora. Liquidez. Liquidez es la mayor o menor facilidad de los bienes de convertirse en dinero en efectivo, de un activo que se convierta antes de su vencimiento. Entonces, el ejemplo máximo de liquidez es tener el dinero en efectivo. Eso es una liquidez, pero total. Tengo el dinero en efectivo, lo tengo debajo del colchón, entonces es absolutamente líquido porque lo puedo usar cuando yo necesite. Sin embargo, si comparamos ese dinero en un colchón versus tener una propiedad, la propiedad, ese activo fijo, será menos líquido. Porque si lo que yo necesito son los recursos asociados con esa propiedad, por ejemplo, la quiero vender, no voy a tener el dinero de inmediato, si es tratándose de una urgencia. Van a pasar varias semanas o incluso meses antes que yo pueda disponer de esos recursos en forma concreta. Visto así, entonces, será más líquido tener el dinero en efectivo, tenerlo depositado en el banco o tenerlo en mercaderías
que tenerlo en maquinarias y en infraestructura. Esa segunda idea es menos líquida. El riesgo es la posibilidad de devolución del monto en un plazo. Entonces, si yo tomé ese depósito a plazo, en realidad hay un mínimo riesgo, o sea, a menos que el banco quiebre, pero muy mínimo, casi cero, de recuperar. O sea, lo más probable es que yo sí voy a recuperar, si invertí 1.000.000, voy a recuperar mi 1.100.000 pesos. Entonces, pero si ese mismo 1.000.000 lo utilicé para comprar huevos de gallina en Argentina y los traigo escondidos en un camión, o sea, el riesgo es alto y si me pillan me van a quitar todo y la recuperación de ese 1.000.000 va a ser cero. Y al contrario, es probable que tenga que pagar multas y todavía yo disponer de recursos y pagar eso porque estoy haciendo algo que además en ese caso es ilegal. Pero en cosas legales igual hay riesgos. Riesgos de organizar algo y que las personas no compren las entradas, por ejemplo, y ocupé tiempo, dinero, etcétera, y a lo mejor nadie compró los números de la rifa o nadie asistió a la cena bailable. Eso es un riesgo. Por otro lado está la rentabilidad, y es el rendimiento que genera un activo. Entonces, será más rentable vender verduras que depositar el 1.000.000 en una cuenta de banco. Lo que pasa es que también es más riesgosa, pero ahí hay un equilibrio que considera las características propias del inversor. Porque hay inversores que prefieren, dicen, no sé, platita poca pero segura, entonces prefiero asegurar que voy a recuperar el dinero, aunque sea poco. Pero en cambio hay otros que seguramente ustedes han escuchado y dicen, hay que arriesgarse nomás si la vida está de riesgo y bueno, si nos va bien, vamos a ganar muchísimo dinero, así que está bien. Echémosle para adelante. Esas frases representan las características del inversor, porque cada uno de nosotros tiene un comportamiento que es de mayor acceso al riesgo o mayor reticencia al riesgo, mayor dificultad de arriesgarnos. Entonces, el área financiera también debe dar respuesta a estas características, sobre todo cuando se trata de un inversor individual. Pero en general, explicar y tener claridad de los riesgos que significa una u otra alternativa. Porque la obtención cuando ya tenemos los recursos, hay una gama de opciones en las cuales nosotros podemos invertir esos recursos. Entonces, esas opciones son muy variadas. Así como podemos tomar un depósito a plazo, también podríamos tomar un fondo mutuo o comprar acciones. Son alternativas de financiamiento, todas a través de los bancos, pero tienen características muy distintas una de la otra. Comprar un bono, por ejemplo. En algunos casos, el costo es muy pequeño, incluso cero para la organización. En otras, el costo es elevado. Entonces, serán los expertos de finanzas quienes conozcan todos esos detalles y los vayan aplicando a la organización. ¿Y cómo se obtienen estos fondos? Que lo vimos en el mapa conceptual inicial. Vimos que había dos fuentes. Unas fuentes propias que pertenecen a la organización o están relacionadas con la organización y fuentes que son ajenas. Y dentro de las propias hay algunas propias que son internas y algunas propias que son externas. Las propias internas son aquellos fondos que la institución, la organización ya ha cautelado en periodos anteriores. Y esas se ven reflejadas contablemente como remanentes, como reservas o como un resultado positivo, como utilidades acumuladas. Esas son fuentes propias, tienen que ver con la gestión regular de la organización. Hay otras fuentes que, si bien no están dentro del funcionamiento diario de la organización, tienen que ver con quiénes son los propietarios de la organización. Entonces, ahí se puede recurrir a un aumento de capital social en que los dueños de la organización
colocan una cantidad adicional de recursos para que la organización crezca a través de subvenciones, que es lograr, por la misma gestión de la organización, lograr ingresos adicionales, o primas por la emisión de acciones. Les comento, por ejemplo, que cuando yo recién salí de la universidad, llevaba, no sé, un par de meses de egresada, trabajé en Falabella, y en esa época Falabella se transformó de una sociedad anónima cerrada a una sociedad anónima abierta. Entonces Falabella lo que quería era empezar a abrir sucursales en Perú y en Argentina. Y para eso necesitaban más dinero. Y ellos recurrieron a esta fuente propia, externa, primas en la emisión de acciones. Y lo que hicieron fue abrirse al mercado y emitir acciones que en ese momento eran preferenciales. Por supuesto que yo, como un aprendizaje, pregunté cuántas acciones podíamos comprar nosotros, y abrieron la posibilidad para que los trabajadores de Falabella podamos comprar acciones con la tarjeta CMR. Así que yo, con las puras ganas y el interés de aprender, usé mi tarjeta CMR, que además fue en condiciones ventajosas porque no era necesario, ni siquiera íbamos a pagar intereses, sino que se podía pagar en 10 cuotas sin intereses. Y nos abrieron el cupo. Así que yo tomé el equivalente al sueldo que tenía en esa época, y firmé un compromiso y compré acciones de Falabella. Por supuesto que de un día para otro, yo que era trabajaba en el área contable de Falabella, sentía, pero como si fuera una máxima dueña de la empresa, aunque era dueña así como de media palmeta de cerámica de la bodega. Pero en realidad fue la forma que Falabella tuvo de recibir dinero fresco. ¿Qué es lo que hizo? Con todo este dinero, las acciones preferenciales que compramos los trabajadores, más otras que se vendieron en el mercado de capital, Falabella obtuvo los recursos adicionales que necesitaba y empezó a hacer inversiones en otros países. Y en esa época abrió Falabella en Perú y en Argentina. De hecho, los gerentes que habían en esa época también se fueron a esos países. Esa fue una fuente externa, una fuente propia, porque Falabella creó estos instrumentos. Todo eso se autoriza por la superintendencia, que no cualquiera puede emitir acciones, ¿cierto? Requieren una serie de formalidades, pero obtuvieron estos recursos externos a través de la emisión de acciones. Otras fuentes son ajenas y son de financiamientos de corto plazo o de largo plazo. Los de corto plazo es que yo puedo pedirle a mis proveedores que me den plazo para pagarle las materias primas, puedo pedir un crédito al banco en un plazo y pagarlo en un plazo menor a un año, puedo decirle a mis proveedores que quiero comprar, pero que me hagan descuento. Entonces es una fuente en alguna medida de financiamiento. De hecho, yo les puedo dar algo a cambio y puedo colocar, no sé, una etiqueta, negociar algo. Y también una fuente de corto plazo es el factoring. ¿Alguien ha escuchado lo que es el factoring? Se escucha a veces en las noticias, en las radios. Cuando una empresa paga una factura a otra empresa y la que le pagó la factura se la cobra al que debería pagarla. Muy bien, muy bien. Hay que pagar un porcentaje. Sí, muy bien. Supongamos que Rosemary tiene una empresa y me vendió algo a mí. Entonces ella emite una factura por el producto que ella me vendió. Me vendió una cartera. No sé, me vendió 2.000 carteras, mejor, para que sea más entretenido y más dinero. Me vendió 2.000 carteras y ella emitió una factura. Pero el compromiso es que yo voy a pagar esas 2.000 carteras en 60 días más. Pero Rosemary no puede esperar 60 días para obtener el dinero de esas carteras. Pero ya me dio el plazo,
O sea, es parte del acuerdo. Entonces ella toma esa factura y la lleva a una empresa de marketing, o sea, de factoring. Entrega la factura y la empresa le dice, ya, perfecto, ¿cuánto te va a pagar tu cliente, que en este caso soy yo, ¿cierto? Me va a pagar 10 millones de pesos en 60 días. Ya le dice, pero yo te puedo dar 900, si son 10 millones, yo te puedo dar 9 millones. Sí, pero la factura dice 10 millones, sí, pero es que también hay un riesgo de que yo me tengo que encargar de la cobranza y todo. Entonces Rosemary recibe 9 millones y a mí como clienta me informan que ahora, en vez de pagarle esa factura a Rosemary, la debo pagar a esta empresa de factoring. Ganó Rosemary porque tuvo el dinero antes y con esos 9 millones ella puede comprar materiales, puede pagar los sueldos, puede funcionar, seguir funcionando su empresa. Ganó la empresa de factoring porque ellos tienen todas las capacidades para hacer la cobranza de esa factura y yo les tengo que pagar a ellos. Y ahí hay una rentabilidad, por lo tanto, recuperan sus costos de funcionamiento, pero también tienen alguna rentabilidad por esa función que cumple. Eso se llama factoring. Y por otro lado, están créditos en el largo plazo y está el leasing. El leasing es otra palabra que no es muy común. ¿Alguien ha escuchado en qué consiste el leasing? A veces hay publicidades del Banco Estado que hablan del leasing. Se habla también del leasing habitacional en alguna oportunidad. Hay personas que compran camionetas. ¿Tienen que ver con los edificios o no? Sí, los edificios también se pueden adquirir vía leasing. El leasing es una forma le llaman arriendo con opción de compra. Entonces yo puedo elegir qué es lo que necesito. Necesito una camioneta o un edificio, una casa. ¿Qué es lo que necesito? Entonces tengo dos opciones. O sea, tengo varias. Una, compro inmediatamente el edificio para funcionar o la camioneta. Compro la camioneta. Dos, arriendo una camioneta a un tercero y todos los meses le pago arriendo, pero después de 10 años llevo arrendando y no tengo camioneta, sigo arrendando nomás. Y esta otra modalidad que es intermedia, es un arriendo con opción de compra. Entonces lo que hago es arrendar una camioneta, pero con un contrato de leasing. Eso significa que yo voy pagando un arriendo, pero a medida que vaya avanzando con el pago de las cuotas, voy también haciendo un aporte para hacerme dueña de la camioneta, hasta que pago la última cuota y cuando pago esa cuota me transformo en dueña. Eso es válido para una camioneta, para un bien raíz. Uno puede comprar una casa vía leasing. Y la diferencia es que suele ser un precio un poquito más alto que un arriendo común, pero tiene la gran ventaja que habiendo pagado la última cuota de arrendamiento, yo me transformo en propietaria del bien, a diferencia de un arrendamiento simple en que no voy a ser jamás propietaria de ese bien, seguiré arrendando toda la vida. Eso es el leasing, arriendo con opción de compra. Se utiliza mucho en empresas que no tienen los recursos suficientes para adquirir un edificio ahora o comprar una camioneta, comprar máquinas. Entonces, de esa forma las pueden ir utilizando en forma anticipada. Y con eso terminamos la breve pincelada de los temas financieros y vamos a iniciar la clase del jueves con los contenidos de recursos humanos, que va a ser una mirada muy breve. No sé si alguien tiene alguna consulta. Ninguna hasta el momento, profe. Voy a detener la grabación.